Ya. Bueno, como les decía, la clase de hoy entonces va a ser la clase de retorno a la democracia luego de la dictadura cívico-militar en Chile. ¿Ya? Bueno, quedamos en la parte donde hablamos un poco con respecto a lo que fue, bueno, lo que es el modelo económico neoliberal, ¿se acuerdan? Quedamos en esa parte, ¿no es cierto? Hablamos un poco de ventajas y desventajas, ventajas y desventajas del modelo, y un poco sobre lo que yo les di como un spoiler de un poco lo que introdujo el retorno a la democracia. ¿Alguien se acuerda qué fue eso? ¿Qué tiene que ver con el modelo económico? ¿Alguien se acuerda cuál fue ese como elemento que empezó como a propiciar el retorno a la democracia? Luego de la dictadura, que me comente por su micrófono o por el chat. ¿Algo que tiene que ver con el modelo económico? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué creen ustedes que puede tener que ver con el retorno a la democracia, con el aumento de la movilización social, de las manifestaciones, etcétera? Que además tiene que ver con el modelo económico. Ya, si no se acuerdan, no se preocupen que lo vamos a revisar ahora mismo. Bueno, antecedentes de retorno, bueno, ustedes saben, ya hemos conversado, déjenme poner el láser, ahí sí. Bueno, en la década ya de los 80, ¿no es cierto? Entrados los 80 en Chile, hay una serie de cambios importantes a nivel de la política exterior, todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría, con la relación con Estados Unidos, de Estados Unidos a su vez con la Unión Soviética, ya hay un cambio importante en ese sentido, también bien importante que ya entrada la década de los 80, ya terminando los 80 en verdad, la imagen de Chile frente al mundo estaba muy mal, ¿ya? En general en todo el mundo se sabía que en Chile habían violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que estaba instalada una dictadura bien cruenta, ¿ya? Entonces, esa imagen de Chile que estaba como posicionada en el mundo, igual fue algo que de alguna manera como que empeoró la reputación del régimen militar, ¿ya? Entonces, en el mundo nos estaban mirando mal en el fondo por el tema de la dictadura. ¿Ya? Y bueno, lo que yo les comentaba que era el elemento que relacionado con el modelo económico que propicia este retorno a la democracia es la crisis económica, ¿ya? Si bien entre el golpe de Estado, ¿no es cierto?, entre 1973 y 1980-81, hay una especie de estabilidad económica y hasta un crecimiento económico, por decirlo así. Luego de esto, ya entrado en el 82, ¿no es cierto?, y ya finalizando la década de los 80, hay una crisis económica bien importante, ya aumenta mucho lo que es el desempleo, ¿no es cierto? Nuevamente comienza a haber inflación, los precios empiezan a subir, en general las personas están empezando a pasar hambre, ¿no es cierto? La calidad de los servicios empeora, entonces eso genera un descontento social bien importante, ¿ya? Yo les decía que las familias que no están pudiendo alimentarse, ¿no es cierto?, que no están pudiendo acceder a los servicios básicos, qué sé yo, agua potable, luz, etcétera, ¿ya? Todo eso, en cuanto a como a calidad de vida, evidentemente la calidad de vida se ve mermada o se ve empeorada por la crisis económica. Ya esta crisis económica empeora mucho la calidad de vida y eso genera descontento, ¿ya? Entonces, sumado como a este descontento, la gente comienza a perder el miedo. Uy, perdón, comienza a perder el miedo como a salir a manifestarse. Ya las personas en vista de esta crisis económica comienzan a salir a manifestarse, a marchar de nuevo, ¿ya? Y le pierden un poco el miedo a la dictadura. Ustedes saben que antes de esto, si estas personas salían a manifestarse, ¿no es cierto? Lo más probable es que se las llevaran detenidas, incluso que las mataran, ¿ya? Entonces, salir a manifestarse era sumamente peligroso en esta época, y la gente comenzó a hacerlo de igual forma, ¿ya? Por este descontento que se ve, que se origina a partir de la crisis económica, ¿ya? Evidentemente, ese descontento de la población, ese descontento social, ¿no es cierto? Las manifestaciones comienzan a debilitar, pero de a poco el poder que tenía Pinochet, ¿ya? Porque ustedes tienen que acordarse de que gran parte del poder que tenía Pinochet en esta época se basaba también en la generación de miedo en la población, de tener a la población asustada, ¿ya? Entonces este poder de a poco comienza a debilitarse. Sí, gracias a este como debilitamiento del poder de Pinochet es que resurge la oposición, es decir, los partidos, ¿no es cierto?, políticos que se oponen a la dictadura, ¿ya? En este caso, bueno, como yo les decía, comienzan a haber hartas manifestaciones sociales, marchas, ¿no es cierto?, las marchas del hambre, que eran, por ejemplo, marchas que organizaban las familias, ¿no es cierto?, sobre todo las mamás, pero en general personas de todo tipo,
que justamente eran eso, para quejarse, ¿no es cierto?, para hacer ruido en relación a que las familias estaban pasando hambre porque no había plata para poder comer. ¿Ya? Bueno, las marchas de los trabajadores del cobre, manifestaciones barriales en las poblaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces resurge la oposición, y no solamente a nivel político de partidos políticos, sino que también la oposición a nivel más de la ciudadanía común y corriente. ¿Ya? También, bueno, importante, se forma la concertación de partidos por la democracia, es un conjunto, ¿no es cierto?, de partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Que en el fondo hacen como una junta de partidos, sí, eso, como un grupo de partidos políticos, que como dice su nombre, ¿no es cierto?, están a favor del retorno a la democracia y en contra del régimen de Pinochet. ¿Ya? Entonces, esta concertación de partidos por la democracia unido a la Iglesia Católica forman el Acuerdo Nacional por la Democracia, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan que yo les comentaba un poco sobre el rol importante que tuvo la Iglesia Católica en el periodo de retorno a la democracia? Algo les spoilé también cuando estábamos hablando de esto en la última clase. ¿Alguien se acuerda qué tiene que ver la Iglesia Católica y por qué es importante en este sentido? Que me comente por el chat, por el micrófono. ¿O qué se les ocurre que puede ser? Por último, que me lo diga Si por el mal chat. no recuerdo, es porque en ese tiempo el poder de la iglesia aún era muy importante. También, sí, eso es muy importante. Hasta esta época, la iglesia tenía mucho, mucho poder. Y de alguna manera la presencia de la iglesia influía mucho incluso a veces en las decisiones de los gobiernos, ¿ya? No siempre, pero sí es cierto que la iglesia católica tenía mucho poder y era muy respetada, ¿ya? De alguna manera en esta época la sociedad chilena seguía siendo muy católica, ya muy religiosa en general. Entonces la iglesia católica sin duda que tenía un rol como muy poderoso en ese sentido. Ya, y si hablamos entonces un poco quizás de los valores, por decirlo así, de la iglesia, ¿qué creen ustedes cómo podrá relacionarse? A ver, aquí por el chat me dice Paz que era por la defensa, porque era defensora de los derechos humanos. Muy bien, esa es la respuesta. Bueno, en la respuesta de esa sumado a lo que decía la Camila, ¿ya? Que la iglesia con todo ese poder que tenía, ¿no es cierto? O ese rol tan importante que tenía a nivel social, ¿ya? Que ahora a lo mejor uno lo compara con la actualidad, claro, ahora en la iglesia pocas personas o no tantas personas como antes son abiertamente católicas o abiertamente religiosas, ¿no es cierto? La iglesia como que ya no tiene un rol como tan principal en la sociedad, pero en esta época sí la tenía y era mucho, mucho. También dice Jade por el chat, ayuda social. Eso también es muy correcto porque, por ejemplo, en esta época, yo les digo, había mucha hambre, ¿no es cierto? No había plata para comprar comida, entonces, sobre todo como en los barrios, en las poblaciones, lo que se hacía eran estas cosas como de ollas comunes, ¿ya? Que era básicamente que se juntaban varias personas, juntaban lo que podían de alimento y hacían literalmente una olla gigante de comida. ¿No es cierto? Comida que luego era repartida como a la gente de las poblaciones, ¿ya? La gente que en general no podía acceder a la comida en el fondo por no tener dinero para comprarla, ¿ya? Y muchas veces incluso estas ollas comunes eran realizadas en dependencias de lugares de la iglesia, y si no eran realizadas en lugares de la iglesia, muchas veces la iglesia también ayudaba con la recaudación de la comida, ¿ya? Entonces la iglesia tuvo un rol muy, muy importante a nivel de la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto? En el fondo para que la dictadura dejara de violar derechos humanos, dejara de torturar gente, dejara de desaparecer y de asesinar gente, ¿ya? Eso, también lo que decían, el tema de la ayuda social, la Iglesia Católica organizó en el fondo grupos, por ejemplo, de apoyo o de defensa de derechos humanos, esto que le digo es de las ollas comunes, incluso, por ejemplo, si, no sé, personas que a lo mejor no tenían techo, la Iglesia igual organizaba refugios o, claro, refugio para que las personas pudiesen dormir, ¿no es cierto? Etcétera. Ya ayuda para los niños, etcétera. Entonces, esas tres cosas que dijeron tanto la Camila como Jade y Paz es la respuesta como más completa, ¿ya? La iglesia entonces, al tener un rol tan importante en esta época a nivel social, en conjunto con su importante rol también en el sentido de la ayuda social y en la defensa de derechos humanos, hizo que se terminara uniendo a este Acuerdo Nacional por la Democracia, ¿ya? Entonces, este Acuerdo Nacional por la Democracia era de la Iglesia Católica en conjunto con los partidos de la oposición. ¿Ya? Bueno, aquí yo les puse el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un grupo de extrema izquierda, ¿ya? O izquierda radical es lo mismo,
que básicamente salían como a hacer destrozos, ¿no es cierto?, desmanes en las calles, ¿no es cierto?, en la noche, igual como para generar este clima como de que las cosas están mal, ¿ya? Em, de hecho, algo súper interesante es que el Frente Patriótica Manuel Rodríguez y en general los grupos de la izquierda radical en un momento intentaron matar a Pinochet, ¿ya? Hay varias películas, no sé si ustedes conocen una página que se llama Onda Media, se los voy a poner aquí por el chat, Onda Media, em, que es una página como tipo Netflix, pero gratis, ¿ya? En la que ustedes pueden ver un montón de documentales, un montón de series, películas, en su mayoría de origen chileno. Hay algunas que son extranjeras, pero la mayoría son chilenas. Hay alguna, por ejemplo, hay una que se llama, por ejemplo, Matar a Pinochet, por ejemplo, ¿ya? Entonces la cosa, hay muchas películas, muchos documentales, pero eso es como un hecho histórico medio como es bien interesante en la historia, que es básicamente eso, que estos grupos de extrema izquierda organizaron un atentado para matar a Pinochet. Ya el atentado evidentemente no funcionó, pero estuvo cerca. Ya el auto, o sea, perdón, el objetivo era matar a Pinochet mientras él iba como a su casa, me parece que de campo en el cajón del Maipo. Él iba en su auto, ¿no es cierto? Y la idea era matarlo en ese momento. Y claro, una no me acuerdo si era como que dispararon con no sé qué arma, pero una de esas cosas como que llegó al auto de Pinochet, pero no alcanzó a matarlo. Ya, de hecho casi ni lo tocó. Por poco lo toca, pero casi poquito a poquito. Entonces, para que se hagan como una idea del alcance que tenían estos grupos de izquierda radical, porque incluso organizaron un atentado para matar a Pinochet. Entonces, ese era como su nivel de alcance, ¿ya? Y en conjunto con lo que ya les decía, que hacían destrozos en las calles, ¿no es cierto? Quemaban cosas, volaban cosas, con el fin de generar como este clima de inestabilidad y como de enojo en la población, ¿ya? Eso. Bueno, aquí yo les puse este monito, este esquema, básicamente para eso, para resumir un poquito aquellos elementos que propician el retorno a la democracia. Como yo les decía, la crisis económica, ¿no es cierto? Había dificultad para acceder a servicios básicos, a la alimentación, agua, luz, etcétera. Como yo les decía, el rol de la Iglesia Católica en la protección de derechos humanos, eso fue muy, muy importante. La movilización social, ¿no es cierto? Lo que yo les digo, las manifestaciones en las calles, la gente que salía a protestar, a marchar, y también la movilización ya de los partidos políticos, ya lo que yo les decía de la concertación de partidos por la democracia. Bien importante tanto el cambio en la política exterior como en la crítica internacional, ¿ya? El hecho de que ya los otros países del mundo estuvieran mirando mal a Chile por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, igual fue algo que repercutió y que de alguna manera incidió en el retorno a la democracia, ¿ya? ¿Queda claro entonces, chicos? Me confirman si les queda claro cuáles son aquellos elementos importantes para, ¿cómo se llama? ¿Sí? Súper. Ya, me confirman con el Sí. monito. Genial. Entonces, llega un punto en el cual la dictadura es insostenible para la junta militar. Ya llega un punto en el cual ellos dicen como ya, en verdad esto no está funcionando y llaman a un plebiscito, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia de este plebiscito en comparación con el plebiscito que hicieron para aprobar la Constitución? ¿Ya? La diferencia es que esta vez se les permitió a la oposición, es decir, a la concertación de partidos por la democracia, realizar propaganda. ¿Ya? Se les permitió que hablaran en la tele, en la radio, que salieran, no sé, pues que hicieran manifestaciones públicas. En el fondo se les permitió que hicieran propaganda al no. Ya el plebiscito eran dos opciones. El sí, o sea, sí quiero que Pinochet siga en el poder, y el no, no quiero que Pinochet siga en el poder. ¿Ya? Entonces a los grupos de por la democracia eran el no, ¿ya? Y ellos se les permitió hacer propaganda. ¿Ya? Algo importante es que este plebiscito no es como algo que haya pensado Pinochet como en un sentido de, ya, en verdad como que sé que lo que estoy haciendo está mal, entonces voy a llamar a plebiscito, sino que este fue un plebiscito que estaba considerado en la Constitución. Cuando Pinochet manda a escribir la Constitución de 1980, indica que en ella debe poner que en 1988 se va a hacer un plebiscito. Ya, entonces es algo que él ya tenía pensado, ¿sí? No es como que él dijera, ya, en verdad, si estoy haciendo las cosas mal, debería llamar a un plebiscito, no, sino que es algo que él quiso, ya que él ya tenía acordado, que ya tenía planificado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que pierde Pinochet, gana el no, ¿ya? Esto es importante porque, bueno, en una primera instancia se le permite hacer a la oposición hacer esta propaganda, ¿no es cierto? Conversar con la gente, hacer anuncios en la televisión, ¿no es cierto? En la radio, etcétera. Y es un plebiscito que ya tiene un poco más de garantías constitucionales, un poco más de garantías legales, ¿ya?
de alguna manera es un poco más legítimo y un poco más legal que el anterior. ¿Ya? Entonces, Pinochet pierde el plebiscito, ¿ya? El plebiscito de 1988. ¿Y qué sucede? Que una vez que gana el no, o sea que no quiero que Pinochet siga en el poder, lo que se hace es que se establecen elecciones presidenciales, ¿ya? Para elegir al próximo presidente ya en la democracia, ¿sí? Y entonces se establece esta elección presidencial para diciembre de 1989, luego de 17 años de dictadura militar. O sea, la dictadura duró casi 2 décadas, chicos, duró un montón de tiempo. ¿Sí? Fueron 17 años de crímenes de lesa humanidad, de muerte, de tortura, de un clima de violencia enorme, de mucho odio, de mucha represión. 17 años, ya duró muchísimo tiempo. Y a la vez entonces que se hace este plebiscito para ver si es el sí o si es el no, gana, ¿no es cierto?, el no, se establecen las elecciones presidenciales. A la vez que se hace eso, se hace un plebiscito constitucional en junio de 1989, ¿ya? Y este plebiscito en verdad es para permitir que se modifiquen algunos elementos de la Constitución de 1980, ¿ya? Y se eliminan algunas cláusulas, no todas, algunas partes de esta Constitución que eran más dictatoriales y más autoritarias, ¿no es cierto? Se eliminan. Ya, entre aquellas, por ejemplo, el encarcelamiento por razones políticas, o sea, que te metan a la cárcel por pensar distinto, ¿no es cierto?, por tener una ideología política, era razón de encarcelamiento en esa época, y era legal y estaba amparado en la Constitución, ¿ya? Entonces, esto es algo que se elimina cuando se modifica la Constitución en 1980, ¿ya? Se modifica la duración del periodo presidencial, se dejan 4 años, ¿ya? Y cosas así en el fondo que lo que hacen es reducir un poco este carácter dictatorial y autoritario de la Constitución. Ya, entonces, en resumen, tenemos dos plebiscitos. El primer plebiscito que es en 1988, en el cual se decide si continúa la Junta Militar o no continúa la Junta Militar en el poder, ¿no es cierto? Gana que no continúa. Y después se hace otro plebiscito que es para modificar la Constitución y eliminar algunas de las cláusulas más dictatoriales y autoritarias. ¿Ya? Pero, ¿qué cosas se mantienen? Por ejemplo, se mantiene el tema de los senadores vitalicios, que yo les decía eso, eran senadores que eran electos, ¿no es cierto? Y se mantenían en el poder de por vida, o sea, tenía que morir un senador para poder elegir otro. No como ahora, que tanto diputados, diputadas, senadores y senadoras se eligen, ¿no es cierto?, en conjunto con la elección presidencial y tienen un periodo de 4 años, o sea, cada 4 años tienen que irse cambiando, ¿ya? O en teoría, porque hay personas que llevan 20 años en el Congreso, ¿sí? Entonces, en teoría es lo que se debe hacer, ¿sí? Pero entonces acá se define que en una primera instancia el periodo senatorial es de 4 años, ¿ya? Y también tiene que ver con, y también aquí se mantiene, digamos, algunos de los elementos que se mantienen en la Constitución, es el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Es decir, eso que yo les decía que las Fuerzas Armadas se mantienen como vigilando la democracia o vigilando lo que se hace, ¿no es cierto? Y ya no se mantienen como subordinadas al poder político y al poder civil, sino que se mantienen vigilantes. ¿Ya? Y eso es peligroso porque evidentemente implica que en algún momento cuando llegue alguna persona al poder que a las Fuerzas Armadas no les guste, eso podría, por ejemplo, amparar a un golpe de Estado. ¿Sí? Eso ya no es tan así en realidad, la Constitución ya no le otorga ese rol a las Fuerzas Armadas. Ahora las Fuerzas Armadas vuelven a ser, ahora ya en la actualidad, ¿no es cierto? Son o están bajo el dominio o bajo la subordinación del poder civil y del poder político. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, tanto militares como, no sé, personas de los marinos, ¿no es cierto? O de la Fuerza Aérea no pueden actuar o no pueden tomar decisiones sin que sean ordenados por el ministerio, ¿ya? O por el presidente o la presidenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen, o sea, por ejemplo, hay un terremoto y todos dicen como, ya, sí, los militares deberían salir a la calle a apoyar a la gente. Sí, pero no pueden hacerlo hasta que el presidente o la presidenta, o en su defecto el ministro o la ministra, lo ordenen. Ya, porque las Fuerzas Armadas en el fondo ya no son garantes de la institucionalidad y no hacen lo que quieren, sino que están subordinadas al poder político y al poder civil. Es decir, están ordenados por ellos. ¿Ya? Eso, bueno, aquí yo les puse una fotito muy bonita de una manifestación por el no, ¿no es cierto? Y una tapa de un diario, ¿no es cierto? Autor, El pueblo de Chile interpreta Sol y lluvia. Adiós general, adiós carnaval. Gobierno reconoce el triunfo del no. O sea, la dictadura reconoce que gana el no. ¿Sí? Igual, un dato curioso, por decirlo así, es que Pinochet no quería aceptar la derrota, ¿ya?
ven que siempre las elecciones son durante todo el día, ¿no es cierto? Y los resultados llegan recién como a las 9 10 de la noche, los resultados oficiales, ¿sí? Aquí, ¿qué pasó? Que cuando ya se va conociendo más o menos el resultado final, Pinochet no quiere aceptarlo, ¿ya? Pinochet planeaba no aceptarlo y en el fondo desconocer el plebiscito y mantenerse en el poder. Pero algunos otros miembros de la Junta Militar y otras personas como de su círculo cercano lo convencen de aceptar el resultado del plebiscito y en el fondo él es convencido de aceptar el resultado y salir del poder. ¿Sí? Él no es como que lo haga porque quiera, sino que le cuesta un poco reconocer la derrota. ¿Ya? Al principio él no quería salir del poder, sino que él lo convence. Bueno, ay, déjenme. Aquí yo les puse varias fotos de manifestaciones, ¿no es cierto? Aquí estaban al frente de la moneda, manifestaciones en general de la oposición, ¿no es cierto? Del grupo que apoyaba el no, el grupo por la democracia, y esos son solo fotitos. Bueno, pero ¿qué pasa entonces una vez que la Junta Militar acepta la derrota en el plebiscito? Entonces se llama a elecciones presidenciales, ¿ya? Las primeras elecciones presidenciales democráticas en casi 20 años, ¿ya? Perdón, en 17 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se enfrentan tres candidatos. Primero, un representante de este conglomerado, ¿no es cierto?, de partidos de derecha, ¿no es cierto? La UDI, Renovación Nacional, bueno, no sé si en realidad Renovación Nacional existía en esa época. Ya, pero piensen en que hay entonces un conglomerado, una unión o una junta de partidos de derecha, ¿ya? Estos partidos de derecha se juntan, ¿no es cierto? Y eligen a un candidato por todos, ¿sí? Como que los represente a todos, ¿ya? Un candidato por la concertación, o sea, por la concertación de partidos por la democracia, y un tercer candidato que es un candidato independiente, que no va ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Ya? Patricio Elwin es el candidato de la concertación de partidos por la democracia. Hernán Bucci es el representante de los partidos de derecha y Francisco Errázuriz es el candidato independiente. ¿Ya? Y como podrán ver, finalmente gana Patricio Elwin, es decir, el representante de los partidos de la concertación, concertación de partidos por la democracia, ¿ya? Gana con el 55% de los votos. Luego le sigue Hernán Bucci, que era el candidato de derecha, ¿no es cierto?, con un 29%, y Francisco Javier Errázuriz, que en verdad sacó un porcentaje casi despreciable de un 15%. Entonces, eso, gana Patricio Elwin, el representante de la concertación de partidos por la democracia, que hoy en día, bueno, algunos de los partidos que forma o que formó parte de esta concertación de partidos por la democracia era el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, en ese periodo también la democracia cristiana, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuáles son los objetivos de este gobierno de Patricio Elwin? Evidentemente la reparación de derechos humanos, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que se armaron como comisiones o grupos de personas, ¿no es cierto? Que ya como forma en el Estado, ¿no es cierto? En el gobierno, comienzan a buscar reparar en materia de derechos humanos. ¿En qué sentido? A buscar, por ejemplo, a las personas que estaban desaparecidas, ¿no es cierto? Intentar encontrar sus cuerpos, armar, por ejemplo, comités de tortura, es decir, personas que hayan sido supervivientes de tortura, para poder, en el fondo, de alguna manera, recompensarlos, por decirlo así, o más que recompensarlos, en verdad, ver qué necesitaban, evidentemente, ¿no es cierto? Porque la tortura, evidentemente, va a generar trauma, una precariedad, etcétera. Entonces, resolver todo lo que tiene que ver con tortura, ¿no es cierto? Encontrar a la gente que estaba desaparecida o sus cuerpos. Por ejemplo, en esta época igual se encontraron varias fosas comunes, que las fosas comunes son estos literalmente como tumbas gigantes en las que meten a todas las personas en conjunto, grupos enormes de personas enterradas como en el mismo hoyo, ¿ya? Entonces, en esta época se encontraron esas fosas comunes, entonces la idea era poder, en el fondo, devolver esos restos a las familias para que cada uno pudiese tener una sepultura digna, etcétera. Ya, entonces, en el fondo era eso, como buscar reparación en materia de derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, también las personas que estaban exiliadas en otros países, la idea era que pudiesen volver, etcétera, ¿ya? Luego aquí se busca poder que haya un crecimiento económico, porque recuerden que veníamos saliendo de una, o estábamos en realidad, en una crisis económica bien importante, entonces la idea era que Chile se pudiera recuperar de esa crisis económica, y también obviamente la idea era volver a insertar a Chile en el panorama internacional.
¿ya? Porque igual es importante que entiendan que los países en los cuales hay dictaduras, en general los países del mundo, el resto de los países del mundo, como que los aísla, como que no, por ejemplo, muchos países cortan relaciones internacionales, es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con Venezuela. En Venezuela sabemos que hay una dictadura, ¿no es cierto? Una dictadura encabezada por Nicolás Maduro. Y en este sentido, muchos países han decidido cortar las relaciones diplomáticas y las relaciones económicas con Venezuela. Entonces Venezuela está como bien aislado del resto de los países del mundo. Eso también pasó con Chile y una vez que se hay un retorno a la democracia, el gobierno busca volver a insertar a Chile en el panorama internacional y que nos vuelvan a reconocer como un país, como una república democrática. ¿Ya? Disminución de la pobreza, porque, como ustedes saben, la instalación del modelo económico neoliberal, la crisis económica que hubo generó mucha pobreza, ¿ya? Con esta crisis económica que hubo en 1980, aumentó harto el nivel de pobreza en Chile. Muchísima gente viviendo bajo el nivel de pobreza, viviendo en condiciones muy indignas, ¿no es cierto? Entonces, un objetivo también del gobierno de Patricio Elwin era disminuir ese nivel de pobreza. ¿Ya? Y por supuesto que consolidar la democracia, porque evidentemente la democracia que estábamos intentando como retornar a ella era una democracia muy débil, ¿no es cierto? Muy frágil. Las personas en general, la ciudadanía común y corriente sentía que en cualquier momento las Fuerzas Armadas volvían a hacer un golpe de Estado y volvían a tomarse el país. ¿Ya? Entonces era una democracia que había que cuidar y que instalar, consolidar, endurecer muy bien. ¿Ya? Entonces, eso por una parte. ¿Sí? Luego, evidentemente, se buscó llevar a cabo reformas constitucionales que buscaran que nuestra constitución fuera un poco más democrática, ¿ya? Pero esto se demoró muchísimo. Esto no fue algo que duró solo el gobierno de Patricio Elwin, sino que fue algo que hasta el día de hoy se busca, ¿ya? Hasta el día de hoy, o bueno, hace harto rato que no escucho de alguna modificación o algún intento de reforma importante. em, pero, por ejemplo, hasta el 2005 todavía se estaba intentando hacer cambios importantes en la Constitución, ¿ya? Y que evidentemente eran bien difíciles por lo que yo les decía de que se pedía un porcentaje, un quórum muy importante para poder, o muy grande para poder hacer estas reformas en el Congreso, ¿ya? Y bueno, igual como consecuencia de la instalación del modelo económico neoliberal, hay un importante aumento en la desigualdad social, ¿ya? Y es lo que pasa hasta la actualidad en Chile, ¿sí? Esto como de la instalación de las clases sociales, de la clase económica como alta, media y baja, ¿no es cierto? El modelo económico neoliberal es aquel que crea este concepto de clase media, ¿sí? En el fondo como este concepto de que, claro, hay familias que trabajan, ¿no es cierto? O que son profesionales, pero que no tienen plata, ¿no? O sea, que no tienen plata como tanta plata, no son de clase alta, pero no tienen mayores necesidades, pero siguen siendo personas que trabajan como patronadas, ¿ya? O que trabajan por condiciones no tan buenas, ¿sí? Entonces, eso es algo que se instala y que en el fondo acrecenta esta desigualdad social. Esto de que si no tienes plata para poder pagarte un colegio privado, tienes que ir a un colegio municipal que muchas veces no entrega una buena calidad educativa por todo el tema de la municipalización de la educación, por ejemplo. Evidentemente hay excepciones, hay liceos públicos que son muy buenos, hay colegios públicos que son muy buenos, pero se tiene como esta creencia popular de que son malos, ¿ya? Entonces, esto de que si tienes plata puedes pagarte un médico privado y va a ser mejor, y en general va a ser mejor porque los hospitales públicos no tienen tantos recursos, que la atención en estos hospitales privados o estas clínicas privadas es mejor, etcétera. ¿Ya? En general, este concepto de que si tienes plata para pagar por un buen servicio, bacán, y si no tienes plata tienes que conformarte con el servicio público, que no siempre es bueno, ¿ya? Esto en vez de como de avanzar a un modelo en el cual el servicio público, ¿no es cierto?, ya sea colegios, hospitales, pensiones, lo que sea, sean buenos y aseguren una buena calidad de vida para toda la población sin importar cuánta plata o cuánto ingreso tenga esta población, ¿sí? Eso es súper importante manejarlo porque al final es una de las grandes consecuencias del modelo económico neoliberal, por lo que yo les comentaba de la subsidiariedad del Estado. Esto que el Estado se hace cargo solamente de aquellas cosas en las cuales el privado no quiere o no puede invertir, ¿sí? Eso es muy importante y es una de las razones de esta importante desigualdad social que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Eso también es súper importante. Ya, ¿les quedó claro todo lo que tiene que ver con elecciones presidenciales, chicos? Sí, profe. Sí. Ya, maravilloso. Bueno,
Finalmente, entonces, Patricio Elwin asume el poder el 11 de marzo de 1990, ¿ya? El 11 de marzo, entonces, y lo que es súper irónico es que Pinochet va a esta cosa de Valparaíso, le entrega a él la banda, es decir, en vez de que esta persona haya salido preso, ¿no es cierto? Por ser el responsable principal de todos los crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos, en vez de salir preso o haber respondido ante un juez, ante la justicia por todo lo que hizo, él va muy tranquilo, campante, y le entrega el poder, le entrega la banda presidencial y la piocha de O'Higgins, se la entrega a él, a Patricio Aylwin, ya como si él fuera un presidente electo democráticamente y como si nada hubiese pasado. ¿Ya? Y esto es sumamente grave porque además les comento que, bueno, lo que les decía igual la vez anterior, que es un país que queda absolutamente fragmentado política y socialmente. Es un país en el cual prácticamente hasta el día de hoy uno no puede hablar de política, por ejemplo, cuando uno está, no sé, pues con los amigos, con la familia, qué sé yo, muchas veces resulta difícil hablar de política o, por ejemplo, de mi candidato para las elecciones presidenciales o de su candidato, etcétera. Es muy difícil hablar de eso porque muchas veces termina en pelea o termina en conflicto, porque es un país que está muy fragmentado, muy polarizado. ¿Ya? En un país en el que si tú no opinas igual o parecido a mí, es un motivo de conflicto, muchas veces. ¿Sí? Y eso es algo que hasta el día de hoy se evidencia, ¿sí? Es un país que em, poco solidario, en el que cuesta empatizar, ¿no es cierto? Entonces, y eso es una consecuencia bien importante en el tema de la fragmentación política y social en la que queda Chile y que hasta el día de hoy tiene como repercusiones, ¿sí? Bueno, porque yo les digo que lo de Pinochet es impresionante en el sentido de que él sale, le entrega la banda y la piocha a Elwin, se lo entrega como si fuese un presidente y no es juzgado, es porque muchos casos de delitos de lesa humanidad y de violaciones de derechos humanos no son nunca resueltos. Muchos violadores de derechos humanos, muchos, no sé, por ejemplo, personas de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, nunca respondieron ante la justicia, nunca tuvieron un juicio, ni fueron condenados, ni juzgados por todas estas violaciones de derechos humanos, ¿ya? Algunos otros sí, sí, algunos sí fueron juzgados, pero fueron muy, muy pocos. ¿Ya? Bueno, la justicia resultó en muchas veces ineficaz para la resolución de aquellos delitos. Ya muchos criminales de la dictadura no fueron juzgados, ¿no es cierto?, por tribunales en democracia, ¿no es cierto? La democracia, como yo les decía, fue muy débil y muy temerosa al inicio y la consecuencia principal es la instalación de un modelo económico neoliberal. ¿Ya? Esto que les pongo acá a la derecha es también una portada de un diario. Pinochet en Londres detenido. Juez pedirá su extradición a España. ¿Por qué? Porque Pinochet se fue un tiempo a Inglaterra, ¿no es cierto?, a Londres, con su señora, Lucía Iriart. Se fue con ella, ¿no es cierto? Y ¿qué pasó? Que en España pidieron su extradición, o sea, pidieron que lo llevaran a España para que en España lo juzgara un tribunal. ¿Y esto por qué? Porque en la dictadura también murió un pequeño porcentaje de personas, fueron asesinadas, un pequeño porcentaje de personas extranjeras, ¿ya? Entre ellos algunos ciudadanos y ciudadanas españolas. ¿Ya? Algunos españoles, perdón, fueron asesinados por la dictadura. Y por eso, entonces, este juez en España pide en extradición a Pinochet, ¿ya? Y aquí lo que sucede es una cosa súper impactante, y es que desde Chile buscan protegerlo, ¿ya? Y el gobierno, en el fondo, hace todo lo posible para que Pinochet vuelva a Chile y no sea juzgado en España, porque si lo juzgaban en España, lo más probable es que terminara preso. Entonces, desde acá el gobierno de Chile, en el fondo, como que hace todo lo posible para traerlo de vuelta. Y eso finalmente funciona, ¿sí? Hacen como un juego de que estaba muy enfermo, que estaba al borde de la muerte, qué sé yo. Y lo traen de vuelta a Chile y así evitan que sea juzgado y posiblemente encarcelado en España. Que es una cosa bien, o sea, increíble en el fondo. O sea, como muy... ¿Cómo es posible que el gobierno de Chile busque proteger a uno de los mayores violadores de derechos humanos? Eso es muy, muy impactante. Pero eso fue lo que pasó, ¿ya? Bueno, aquí ya empezamos con las preguntas tipo Páez. Bueno, al final Pinochet muere en 2006. Nunca fue en verdad juzgado, ni encarcelado, ni nada por el estilo por todo lo que pasó en la dictadura. Evidentemente él no es el único responsable, ¿sí? Pero él fue como la cabeza organizadora de gran parte de las cosas que pasaron, entonces evidentemente él sí tenía la mayor parte de la responsabilidad, pero nunca fue juzgado. Se murió sin ser juzgado. Entonces, eso. Ya, chiquillos, ¿les queda todo claro para poder pasar a las preguntas tipo Páez?
De mi punto de vista, sí. Genial. ¿Me confirman las demás con un monito para ver si les queda claro? Ya. Recuerden que la idea es que puedan participar por el chat comentando cuál es la respuesta que ustedes creen correcta. Ya. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes hechos fue clave para iniciar el proceso de transición a la democracia en Chile? La renuncia de Augusto Pinochet de la comandancia a la comandancia en jefe del ejército, la elección de Salvador Allende en 1970, el plebiscito constitucional de 1980, el triunfo del no en el plebiscito de 1988. ¿Cuál será la respuesta correcta, chicas? Les voy a dar unos segundos para que lo piensen. Lean la pregunta. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Ya, vamos a revisarla. Bueno, como todas dijeron, efectivamente es la D, ¿sí? Aquello que inicia el proceso de transición a la democracia es el triunfo del no en el plebiscito. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja una crítica común a la transición democrática chilena? Se restituyeron todos los derechos humanos de forma inmediata. El modelo económico fue reemplazado por uno socialista. Se mantuvieron enclaves autoritarios en la Constitución de 1980. Las Fuerzas Armadas se disolvieron después de 1990. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Ya, vamos a revisar entonces. Y como también todas dijeron, es que se mantuvieron enclaves autoritarios en la Constitución de 1980. ¿Se restituyeron todos los derechos humanos de forma inmediata? Bueno, eso en teoría sí, ¿ya? Una vez que se vuelve a reinstalar la democracia y con ella se vuelve a reinstalar el Estado de Derecho, ¿no es cierto? De alguna manera estos derechos humanos vuelven a ser como acogidos por el Estado de Chile. ¿El modelo económico fue reemplazado por uno socialista? No, porque como yo les comentaba, hasta el día de hoy se mantiene el modelo económico neoliberal. ¿Y las Fuerzas Armadas se disolvieron? No, porque existen hasta el día de hoy. Y no puede existir un país sin Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y claro, la principal crítica es que se mantuvieron en claves autoritarias, porque como yo les dije, si bien los más autoritarios y más dictatoriales, o más feos en realidad, de la Constitución se quitaron luego del plebiscito de 1989, en verdad muchos otros, por ejemplo los senadores vitalicios y designados, por ejemplo el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad y no subordinados al poder civil, es algo que se mantuvo, ¿sí? Y eso fue una crítica muy importante, que evidentemente luego tuvo que ser cambiado para que pudiese ser una constitución un poco menos dictatorial. Eso, ya. La siguiente dice, durante el proceso de transición a la democracia en Chile, la concertación de partidos por la democracia cumplió un rol clave. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor ese rol? ¿Impulsó una estrategia insurreccional para derrocar al régimen militar? ¿Apoyó la continuidad del modelo político establecido por la dictadura? ¿Canalizó institucionalmente la oposición al régimen, promoviendo el plebiscito y negociando reformas? ¿Se negó a participar de las elecciones de 1989 por considerarlas ilegítimas? ¿Cuál será la respuesta correcta de esa pregunta? ¿Ya?
Se las dejo ahí para que la mediten un poquito. Vamos a revisar. Y efectivamente la respuesta correcta es la C. Canalizó institucionalmente la oposición al régimen, promoviendo el plebiscito y negociando reformas. ¿Ya? Esto es muy importante porque al ser la concertación de partidos por la democracia, un conjunto de partidos políticos, en el fondo es una forma como de canalizar todas estas demandas de la ciudadanía, ¿no es cierto?, del pueblo de Chile, de una forma institucional, es decir, como ceñidos por la ley, ¿ya? O por lo que ofrece la participación política. ¿Sí? Y evidentemente ellos también promueven el plebiscito, como les digo, les permiten hacer propaganda, entonces están de acuerdo con el plebiscito y negocian las reformas, ¿sí? No van al choque, no hacen un golpe de Estado, sino que ellos negocian la reforma, ¿ya? Por considerar que es la forma más pacífica de transicionar a la democracia. Y la última pregunta dice, durante la dictadura militar y la transición a la democracia, la Iglesia Católica chilena se destacó por respaldar de manera incondicional al gobierno de facto, mantenerse completamente al margen del conflicto político, ser un actor clave en la defensa de los derechos humanos y en la mediación política, y promover activamente un nuevo orden constitucional de inspiración teocrática. Ya, voy a esperar que algunas más participen. Ya, revisemos. Y la respuesta correcta efectivamente es la C. Dijimos que la Iglesia Católica tuvo un rol clave en la defensa de derechos humanos y también en la mediación política. ¿Esto por qué? Porque muchas veces los curitas como de más alto nivel, los obispos, ¿no es cierto? Y, claro, los obispos y todos ellos muchas veces intercedieron para que los distintos actores políticos pudieran tener conversaciones pacíficas, ¿ya? Entonces, muchas veces actuaron como de mediadores para mantener como todo en una línea de, entre comillas, paz y armonía, ¿ya? Para que pudieran haber discusiones o conversaciones como sin tanta violencia ni agresividad. Eso. Ya chicos, aquí les dejo una hermosa imagen con referencia a la campaña del no, ¿sí? Y el mensaje, como les digo siempre, hay que cuidar la democracia porque hasta el día de hoy sigue siendo muy, muy frágil, ¿sí? Cuando tengan edad, vayan a votar, preocúpense de si van a votar, votar informadas, informados, buscar, ¿no es cierto?, en fuentes confiables cuáles son las propuestas de cada candidato o candidata. Recuerden que este año, a fin de año, hay elecciones presidenciales de diputados, diputadas y de senadores y senadoras. Entonces, ya me imagino que a muchos de ustedes les corresponde votar. Entonces, de verdad, preocúpense de votar informados, de buscar información en fuentes confiables, de leer los programas de gobierno, no dejarse guiar por lo que diga la familia, los amigos, sino que votar de acuerdo a lo que ustedes consideren que se ajusta más a sus creencias, ¿sí? Y siempre votar informados, que es lo más importante, no solo por el bien de ustedes, de su familia, de sus amigos, sino también de Chile en general y de los países en general, ¿sí? Por eso es importante siempre votar informados y de acuerdo a la opinión y a las creencias que cada uno tenga en privado. Eso. Ya chiquillos, esa fue la clase de hoy día. Espero que les haya servido, que les haya gustado y si alguien tiene alguna duda o cualquier comentario, me avisan y lo vemos. Eso chiquillos, que estén muy bien. Muchas gracias por su participación. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, que Chao, estén muchas muy bien. gracias. Adiós. Chao, chao.